Los tribunales sí creen a las mujeres que denuncian un delito contra la libertad sexual. Para que una denuncia anónima pueda tener un recorrido penal, es necesario que se corrobore con elementos periféricos. En un delito contra la libertad sexual, sin embargo, es necesario que la denuncia no sea anónima. Se necesita poner ojos, ponerle sonido, voz a quién es la persona que ha sufrido ese acto contra su libertad sexual. Una denuncia no puede ser anónima y tiene que presentarse con el rigor que requiere un procedimiento penal para un delito de acoso sexual y puede tener una pena de hasta 12 meses de prisión. Que en España, en los delitos contra la libertad sexual, prima la versión de la denunciante sobre la del denunciado. Para que una denuncia anónima pueda tener un recorrido penal, es necesario que se corrobore con elementos periféricos. Es decir, que se pueda determinar que los hechos que recoge esta denuncia realmente sucedieron más allá del contenido de esa primera denuncia en donde no existe una persona que atribuye que los mismos hayan tenido lugar. En un delito contra la libertad sexual, sin embargo, es necesario que la denuncia no sea anónima. Se necesita poner ojos, ponerle sonido, voz a quién es la persona que ha sufrido ese acto contra su libertad sexual. Por ello, una denuncia anónima en un procedimiento contra la libertad sexual no tendrá el recorrido que debería de tener en un juzgado o en una comisaría de policía. Para que se pueda enervar la presunción de inocencia del denunciado, una denuncia no puede ser anónima y tiene que presentarse con el rigor que requiere un procedimiento penal, porque no podemos olvidar que estamos en una causa en donde va a haber dos versiones, la versión del denunciante y la del denunciado, o la de la denunciante y el denunciado. Y por ello, para que una versión prime sobre la otra, es necesario que ocurran una serie de garantías que con una simple denuncia anónima no se dan. Si consideramos que lo que ha existido es un acto de acoso o de hostigamiento, es decir, solicitar un acto sexual de manera intensa, continua, que producía en la víctima una situación de perturbación de su libertad y de su independencia y de su indemnidad sexual, esto es un delito que se considera un delito de acoso sexual y puede tener una pena de hasta 12 meses de prisión. Por ello, tendría un reproche más allá del reproche moral, tendría una calificación jurídica y una pena según nuestro Código Penal. Cualquier procedimiento penal es un camino difícil y por ello las denunciantes o las víctimas que sufren este tipo de realidades, este tipo de hechos, muchas veces deciden no denunciar. Por un lado, tienen miedo a no ser creídas, por otro lado, no quieren volver a revivir lo sucedido, no quieren tener una revictimización de lo que ocurrió produciéndoseles un grave daño. Sin embargo, hay que decir que en España, en los delitos contra la libertad sexual, prima la versión de la denunciante sobre la del denunciado. El Tribunal Supremo ha dicho en diferentes ocasiones que si la versión de la denunciante es sólida, si es persistente, si no existe ánimo espurio, si no existe ninguna causa para considerar que esta versión busque no decir la verdad, se considera válida. Y esto es muy importante para las víctimas de este tipo de delitos que ocurren en situaciones de profunda intimidad y en donde la única prueba de cargo va a ser la versión de una persona contra la de otra. Por ello, el Tribunal Supremo prima y le da fuerza a la versión de la denunciante, casi convirtiéndose esta en una prueba diabólica. Por ello, en España hay muchísimas sentencias condenatorias y, como abogado penalista, diría que lo más seguro es que exista una sentencia condenatoria cuando una mujer denuncia un delito contra la libertad sexual, salvo que se pueda determinar que la misma no es sólida o que persigue algo que es ajeno a la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Y también hay que analizarlo, que un proceso penal, como he dicho anteriormente, es un camino muy complicado y muy difícil. Y el Estado español, más allá de titulares ideológicos y de eslóganes políticos, tiene una administración de justicia que es muy lenta y unos servicios que ponen en algunos casos en evidencia a la pobre denunciante, a la mujer víctima, hasta la situación en donde muchas veces se les
exige que vayan en primer lugar al médico, luego a comisaría, luego al juzgado de guardia y luego esperar durante horas hasta que llega una resolución judicial. Y esto para cualquier persona que ha sufrido una agresión le implica y le produce una situación difícil de llevar. Por ello, muchas mujeres optan por no denunciar. Estoy convencido que lo que estamos viviendo va a significar un antes y un después. Por un lado, creo que todas las mujeres que sufren un delito contra la libertad sexual tienen que denunciar, tienen que ser valientes para poner un punto y aparte y tienen que saber que el ordenamiento jurídico sí las protege, sí existen sentencias condenatorias. Los tribunales sí creen a las mujeres que denuncian un delito contra la libertad sexual. Ahora bien, también es cierto que hay que empatizar con las víctimas y tenemos que exigir mejoras legislativas para que de una vez por todas sea una situación menos difícil el tener que sufrir el trance de un proceso judicial.